¿Qué tal amigos? Hoy les quiero enseñar una manera bacanísima y súper fácil de poder instalar aplicaciones de Android en tu computadora. Es muy fácil, es una nueva forma que ha sacado Windows y la verdad me ha parecido súper útil e interesante. Entonces, comencemos. Primero que todo, debes abrir el panel del control en tu computador Windows. Una vez allí, vas a programas y seleccionas prender o activar características de Windows. Aquí debemos activar una que se llama Hyper-V, otra que se llama Virtual Machine Platform y la tercera que es Windows Hypervisor Platform. Le damos OK, se aplican los cambios y aquí nos pedirá que reiniciemos la máquina. Reiniciamos rápidamente y listo, una vez regresa, vamos a abrir el PowerShell. Es ese Windows PowerShell, escribimos aquí en menú inicio y lo abrimos como administrador. Abrir como administrador. Aceptamos esa alerta. Y aquí vamos a ingresar una serie de comandos. El primero se los coloco aquí en la pantalla. Esto lo que hace es activar las herramientas de virtualización en Windows. Esto aplica para Windows 10 o Windows 11. Aquí un segundo comando activa el Hypervisor, que es otra herramienta de virtualización. Y listo, ya tenemos activada la virtualización. Abrimos un navegador de internet, Chrome o Edge, el que prefieran. Y vamos a entrar a esta página de GitHub que tiene como tal el sistema de Android para Windows. Seleccionan dependiendo de su sistema operativo, si es Windows 11 o Windows 10. Y a mí me gusta escoger la que dice Latest Build, la última actualización. Aquí se abren las instrucciones, básicamente es un proceso similar al que les estoy explicando. Y aquí abajo salen los links para descargar. Y yo descargo siempre el que dice Magisk, pero cualquiera de los dos sirve. Una vez se ha descargado, vamos a abrir el zip y lo arrastramos a documentos para que se descomprima en documentos. Listo, ahora una vez se ha descomprimido, abrimos la carpeta donde lo descomprimimos y buscamos un ejecutable que se llama run, R-U-N. Abrimos, le damos doble clic, lo abrimos. Aquí aparece esta ventanita de Windows, le damos More Info, porque es una aplicación que no descargamos directo de la tienda de Windows, entonces nos sale esta alerta y le decimos que lo ejecute de todas maneras. Aquí ya comienza el proceso de instalación, se va a ir llenando esta barrita y acá aparece ya algunas ventanas que son de Android como tal. Aquí esta ventana es de Android, se está instalando en este momento. Aquí se abre el primer programa de Android, esto lo vamos a actualizar. Esto lo que nos permite es instalar cualquier aplicación en el sistema que acabamos de virtualizar en Windows. Y listo, ya la primera aplicación que aparece es la tienda de Google. Les voy a mostrar, uno la puede cerrar aquí con la flechita, pero si uno va al menú inicio, allá en el menú inicio vamos a ver que están todas las aplicaciones instaladas. Volvemos a abrir la Play Store. Y bueno, para poder usar y instalar aplicaciones voy a iniciar sesión con mi cuenta de Google.
Y aquí ya tenemos la Play Store con todas las aplicaciones disponibles. Voy a buscar un juego que me ha gustado mucho, es el de Minions. Lo vamos a instalar normal como la Play Store de Android. Y listo, aquí ya corre el juego. Voy a adelantarme la introducción. Para deslizarse normalmente toca con deslizando el mouse, pero aquí les voy a enseñar para poder usarlo con las teclas del teclado, entrar a Windows Subsystem Android, ahí en el menú inicio, luego compatibilidad, van a Minion Rush y activan la opción de Swipe y la de Slide, que son las dos primeras. Y ahí ya el juego corre normalmente con las teclas del teclado. Otra aplicación que es muy interesante porque de esto no existe programa de computador o de escritorio es Instagram. Aquí lo estoy instalando. Les voy a mostrar. Voy a iniciar sesión con mi cuenta. Y listo, ya aquí aparece mi Instagram corriendo desde Windows. Todo funciona. Puedo sí, desplazarme. Todo funciona súper fluido. Los videos se reproducen de buena calidad. Y listo, de esta manera muy fácil podemos usar Android en nuestro computador Windows. Me ha parecido súper útil. Les voy a mostrar también en el menú inicio están las configuraciones de Android y allí pueden ver los archivos que hemos descargado. Y bueno, eso así todo. Si les gustó el video, denle like, manito arriba y suscríbete. Voy a seguir haciendo videos como este.